Argentina tiene un gran potencial para producir alimentos y energía junto con otros bienes, servicios y tecnologías de la bioeconomía. Para potenciar el desarrollo agroindustrial, desde el año 2011, la Bolsa de Cereales lleva adelante su relevamiento de tecnología agrícola aplicada sobre los principales cultivos de nuestro país. El RETA es una herramienta de información técnica actualizada y al alcance de todos. Analiza el nivel tecnológico de los productores, el uso de insumos, los procesos y el conocimiento agronómico en cada campaña. Por esto sabemos que Argentina hoy es líder a nivel mundial en el uso de siembra directa y de biotecnología. Se posiciona también en otras prácticas sustentables, como la rotación de cultivos o el uso de cultivos de cobertura. Tenemos un aumento sostenido en el uso de fertilizantes, aunque todavía existe un balance deficitario de nutrientes en el suelo. Y las brechas actuales entre productores de baja y alta tecnología nos muestran cuánto se puede mejorar. La clave de nuestro crecimiento será entonces comprender estos procesos en los escenarios actuales y futuros. Por esto, el RETA de la Bolsa de Cereales seguirá generando información para colaborar con el desarrollo sostenible de Argentina. Buenas tardes, bienvenidos a este panel en el marco del Congreso 2020 de la Bolsa de Cereales. Para mí es un placer poder tener hoy 5 expositores de primer nivel y presentar este grupo que hemos entre todos decidido llamar Desafíos Locales y Globales 2020 para Tecnologías y Agtech. Básicamente, algunas preguntas que nos hicimos para preparar a este panel de la tarde en el marco del lanzamiento de campaña fue definir un poco los desafíos que tiene la agricultura a nivel mundial, principalmente con 3 drivers o preguntas disparadoras. ¿Cómo se posiciona Argentina frente a los desafíos de la agricultura? ¿Cuál es el rol de las innovaciones en tecnología agropecuaria? Y finalmente, ¿qué limitantes encontramos a nivel local y cómo las gestionamos? Todo esto enmarcado en el mundo de la agricultura de cara a los desafíos actuales y futuros. Básicamente, para comenzar este panel, yo quería dar un marco de la situación tecnológica en Argentina con algunos disparadores que nosotros evaluamos a través de nuestro relevamiento de tecnología agrícola aplicada. El RETA de la Bolsa de Cereales lo que hace es, cada año, identificar los niveles de tecnología que se utilizan en la producción de los principales cultivos. Cuando hablamos de nivel de tecnología, lo hacemos a nivel de insumos y de procesos. Es decir, que no solo estudiamos para 17 regiones agrícolas y para los principales cultivos, soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada, el uso de los insumos, sino también qué manejo se le da, o sea, qué manejo agronómico se utiliza en cada uno de ellos, es decir, qué procesos van asociados al uso de esos insumos. Y la herramienta del RETA nos permite identificar los niveles altos, medios y bajos de tecnología. Por eso capturamos toda la heterogeneidad del país en la producción agrícola. Gracias a esto, podemos identificar algunos indicadores que nos muestran cómo estamos hoy respecto de la adopción de tecnologías. Los últimos resultados de la campaña 2019-2020 nos muestran que seguimos siendo líderes en adopción de siembra directa. Nuevamente tenemos un 91% de adopción a nivel nacional. El uso de biotecnología también es alto en Argentina y en el área de soja y maíz prácticamente alcanza al 100%. Esto se viene manteniendo durante los últimos años. Cuando miramos la rotación de cultivos, una herramienta fundamental respecto de sistemas productivos, vemos que en el último año fue del 43% el área con gramíneas. Y estas básicamente 3 indicadores son prácticas que nos muestran cómo estamos respecto de este tipo de tecnologías a nivel nacional. Ahora, hay otras tecnologías de proceso, inclusive como la adopción de herramientas como son los cultivos de cobertura, cultivos de servicio. Hoy se ubican en el 13% de los productores,
que si bien puede ser una adopción relativamente baja, sigue creciendo cada año y realmente se ha convertido en una opción muy válida a la hora de la sustentabilidad del sistema con los beneficios que aportan los cultivos de cobertura. De hecho, cuando miramos en el último relevamiento la composición que tienen los que se están usando, básicamente está muy repartido también lo que son el uso de gramíneas, de leguminosas y de los cultivos consociados. Con lo cual, vemos que no solo se incorporó la tecnología, sino que se está haciendo mucha experimentación respecto de su uso. La aplicación variable de insumos, cuando vamos a quizás tecnologías ya con inversión y cuando entramos a hablar de costos y de repago de estas tecnologías respecto a incorporación en las maquinarias, vemos que alcanzan entre un 7 y un 9% del área, según los datos del último relevamiento. Esto es variable, pero básicamente lo que es mucho más variable es la diferencia que hay entre regiones y entre el tipo de insumo que se aplique. Si miramos, por ejemplo, la aplicación variable de herbicidas, se posiciona principalmente con valores altos en la región del norte del país. Y si miramos, por ejemplo, la aplicación variable de semilla, esto va inclusive en los extremos, el extremo norte y el extremo sur del país, regiones del NEA, por ejemplo, del sudeste de Buenos Aires, tienen los valores más altos. Y el fertilizante se posiciona con valores más altos en las regiones del centro del país. Claramente es algo que viene creciendo también y se está posicionando durante los últimos años. Otro indicador que miramos es el manejo de la densidad de siembra. Como una tecnología de proceso, como es el ajuste de la densidad de siembra, permitió en este caso el maíz tardío. Lo que ustedes ven ahí es el rango promedio de las regiones sembradas con maíz tardío en la última campaña. Hay un rango de 74.000 a 38.000 plantas por hectárea. ¿Esto que nos muestra? Primero, la heterogeneidad y el ajuste que se está haciendo si pensamos que hace algunos años atrás se sembraban maíces con 80.000, 90.000 plantas por hectárea y hoy hay productores y hay regiones en donde ese ajuste en maíz tardío llega a tener 38.000 plantas por hectárea. La fertilización en gramíneas principalmente, si lo comparamos en los últimos 5 años, por ejemplo, la dosis con nitrógeno aumentó más del 70% en trigo, en maíz. Ahora, sin embargo, y estos indicadores son todos muy buenos, si miramos el área fertilizada, inclusive si miramos el balance de nutrientes de los suelos hoy en Argentina, sigue siendo deficitario. Y esto también, un indicador que va anexo a esto, es el bajo porcentaje de análisis de suelo que se hace, que si bien el 23% de los productores lo realizaron en la última campaña, esto aumentó respecto al año anterior, sigue siendo un indicador relativamente bajo para el nivel de producción que estamos teniendo en Argentina. Si miramos todos estos indicadores, vemos que tenemos algunos con alta adopción, otros que siguen creciendo y se están posicionando, y algunos, como lo es, por ejemplo, el uso de fertilizantes o la práctica de análisis de suelo, siguen relativamente bajos, y la importancia que tienen los suelos para la producción de nuestro país. Si analizamos los niveles tecnológicos de Argentina, y esto en el marco de este panel para dar pie a los próximos expositores, y miramos cómo se compuso los niveles altos, medios y bajos durante los últimos años, vemos que a partir de 2016 logramos establecer un nivel alto de tecnología relativamente estable. La última campaña, 19-20, esto fue similar al año pasado, y si vemos los niveles medios y bajos de tecnología, claramente ahí tenemos una variabilidad entre años, pero lo que sobre todo, digamos, me importa destacar con este slide es básicamente el potencial que tenemos para productores que aún siguen en media y baja tecnología, ¿no? Esto hablamos muchas veces de la brecha tecnológica. Recuerden sobre todo que esto lo que nos permitió también, al menos en los últimos años, es aumentar en términos de producción y de área de rendimiento y mantener ese nivel de tecnología. Si miramos la serie histórica de la Bolsa de Cereales, en los últimos 8 años hemos aumentado casi 4 millones de hectáreas del área sembrada con los principales cultivos, crecimos en producción casi 30 millones de toneladas y los rendimientos tanto de soja, trigo, maíz con principales cultivos aumentaron entre un 5 y un 15% durante los últimos años. Ahora bien, ¿cómo mantenemos ese equilibrio con el uso de tecnologías para respetar siempre las dimensiones no solo de lo económico, sino también de lo ambiental y de lo social? Para resumir algunas ideas que yo recién mencionaba y dar paso a los siguientes expositores, destacar
venimos muy bien respecto del uso de siembra directa y de biotecnología, principalmente en soja y maíz. Tenemos una rotación de cultivos con un porcentaje estable de gramíneas en torno al 40%, y esto de vuelta es muy bueno. Hay otras prácticas como los cultivos de cobertura, la aplicación variable de insumos que continúan creciendo y se empiezan a posicionar fuertemente, sobre todo en regiones en donde estas tecnologías hacen una gran diferencia respecto a la productividad por hectárea. Y si bien tenemos dosis mayores de fertilizantes, esto es menos que proporcional que el aumento en producción, y a pesar de que de vuelta se aumentan los fertilizantes, el análisis de suelo sigue siendo bajo y tenemos un balance de nutrientes negativo. Finalmente, si bien establecimos un nivel tecnológico alto, tenemos un piso para esas tecnologías, todavía tenemos productores de baja y media tecnología en prácticamente el 65% de la superficie sembrada, y las brechas tecnológicas siguen siendo importantes. La pregunta para los expositores que siguen y para este panel va a ser entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a trabajar para achicar estas brechas y para mejorar la sostenibilidad del sistema de producción en Argentina, no solamente el actual, sino hacia adelante, atendiendo los desafíos futuros? Vamos a darle paso entonces al primer expositor para dar comienzo al panel. Ahora la gente de la Universidad de Nebraska, el grupo de investigación liderado por Patricio Grassini y Juan Pablo Monzón, va a trabajar en su presentación. Así que Juan Pablo, Patricio, adelante, el panel es suyo. Buenas tardes, gracias Juan Martín Briet por la introducción. Aquí estoy con mi colega Juan Pablo Monzón desde Nebraska, Estados Unidos, para dar esta presentación sobre brechas de rendimiento y hablar también un poco de las limitaciones por nutrientes en los sistemas productivos de Argentina. Lo primero que quiero decir es que, a pesar de que yo soy la primera cara visible de este proyecto, este es un esfuerzo de equipo que incluye tanto colegas de la Universidad de Nebraska, como así colegas de El Reta, de la Bolsa de Cereales. Quería primero comenzar por darles un panorama de cuáles son las tendencias globales de productividad y producción de alimentos, un poco hablar sobre, darles una mirada de helicóptero de dónde está Sudamérica y Argentina parada con respecto a otros países en términos de potencial para producir más. Y luego de concluir esa sección de la presentación, yo le daría el espacio a Juan Pablo Monzón para que vaya realmente a la médula de la cuestión de las brechas de nutrientes de Argentina. Así que primero yo voy a hablar un poco dando un panorama global y después Juan Pablo va a ir más a las cuestiones específicas que hacen a los gaps de nutrientes para Argentina. Ok, siempre que doy una presentación en Argentina, siempre me preguntan sobre cómo creo que va a ser, cómo está posicionada Argentina en el mundo para producir más alimentos. Y anticipándome a esa pregunta, decidí poner este slide donde doy un panorama sobre cuáles son las megatendencias a nivel global en términos de productividad, área y producción. Lo que sabemos, primero que todo, hay muchas cosas que no sabemos, pero hay varias cosas que sí sabemos, y me voy a concentrar sobre esas que sí sabemos. La primera es que hay una demanda por alimentos que va a incrementar aproximadamente 50% durante los próximos 30 años, lo cual es un montón, y que va a estar derivada sobre todo por un aumento en la población, especialmente en África y en Asia, y además especialmente por cambios de dietas, gente que va a pasar de consumir dietas muy ricas en carbohidratos a pasar a consumir dietas que tienen una participación de alimentos que provienen de animales mucho más alta. Sumado, paralelo a este incremento en la demanda de los próximos 30 años, tenemos un panorama actual en las cuales las tasas anuales de ganancia de rendimiento no son suficientes para satisfacer esa demanda a futuro, por lo menos cuando uno mira la tierra que está siendo cultivada actualmente. Y de hecho, si uno hace un zoom en zonas específicas en el mundo donde hay sistemas de producción de alto rendimiento, uno puede ver que las tasas de rendimiento son bajas o incluso nulas, como es el caso, por ejemplo, de trigo en Europa o de maíz regado en Estados Unidos. Y poniendo esto más en una visión un poco más grande, uno puede ver, si uno examina las últimas 2 décadas,
que los incrementos de producción de los 4 cultivos principales a nivel global estuvieron sobre todo dadas por incrementos en el área cultivada y en mucha menor medida por incrementos en la ganancia de rendimiento. Y de hecho, los números fríos lo que nos dicen es que por año estamos expandiendo nuestra tierra cultivada para los 4 cultivos principales en alrededor de 9 millones de hectáreas por año. Una forma práctica de entender cuánto más podemos producir en la tierra que está siendo cultivada actualmente es con este marco conceptual que nos muestra por un lado que hay un rendimiento potencial para una determinada hectárea de tierra, el cual está determinado por la radiación, por la temperatura, por el nivel de dióxido de carbono, la elección de cultivar que un productor hace, y en el caso de cultivos en secano también por la lluvia y por determinadas propiedades del suelo que hacen al balance de agua y a la disponibilidad de agua para los cultivos. Sabemos que alcanzar ese potencial de rendimiento es misión imposible para un productor que quiere hacer plata y mantenerse en el negocio en el largo plazo, pero sabemos que en sistemas de producción en los cuales los productores tienen buen acceso a servicios de extensión, a inputs y a mercados, alcanzar el 70-80% de ese potencial es un objetivo alcanzable en el cual los productores maximizan la producción, pero al mismo tiempo maximizan el beneficio. Y generalmente lo que encontramos a través de sistemas de producción en el mundo, en una medida mayor o menor, es que hay una brecha de producción entre ese rendimiento alcanzable y el promedio actual de rendimiento alcanzado por los productores, y detrás de esa brecha hay varios factores, los cuales incluyen la nutrición, el manejo, factores bióticos como enfermedades, malezas e insectos. Y de nuevo, no estamos planteando acá que los productores tienen que cerrar completamente esa brecha, pero sí estamos diciendo que hay una brecha explotable que puede ser cerrada con tecnología que es costo efectiva y que puede eventualmente llevar a producir más y al productor a generarle más ingresos. En esas líneas, con esa idea de entender cuánto más el mundo puede producir en la tierra actual que está siendo cultivada, comenzamos con este proyecto global de brechas de rendimiento que incluye actualmente 65 países, incluyendo Argentina, y en el cual aplicamos un protocolo consistente para estimar las brechas de producción de cultivos para los principales sistemas de producción en el mundo. Y lo interesante es que aplicamos un protocolo que es consistente y que está basado en un fuerte conocimiento de la fisiología de cultivos, y que al final del día permite hacer comparaciones entre diferentes países y entre diferentes regiones dentro de un determinado país. Acá solamente les quiero dar una idea del rango de brecha de rendimiento que ustedes pueden encontrar a través de diferentes sistemas de producción. En este gráfico en particular el rendimiento está expresado como porcentaje del potencial, con lo cual básicamente si un país llega muy cercano a esa línea de 100% significa que la brecha, que no hay demasiado más margen para cerrar la brecha, y si está más cercano al 0 quiere decir de que ese rendimiento está muy por debajo del que potencialmente podría ser. En el caso de maíz regado en Estados Unidos, lo que encontramos es que básicamente los productores prácticamente han cerrado esa brecha alcanzable. En el caso de Argentina hay una brecha que es más grande. De hecho, el gap para Argentina, la brecha para Argentina es intermedia, lo cual por un lado nos habla de una oportunidad para producir más en la tierra que está siendo cultivada. Y finalmente, cuando uno va a sistemas donde los productores tienen serios problemas de acceso a inputs, servicios de extensión y mercados, lo que encuentra es que hay una brecha enorme, como es el ejemplo de África, donde los rendimientos promedios están aproximadamente por un 80% por debajo de su potencial. Con lo cual, la brecha puede ser tomada desde un lado bueno o de un lado malo, desde un punto de vista de alcanzar el máximo de rendimiento, nos dice cuán lejano estamos de ese potencial, pero por otro lado, viéndolo desde un ángulo más optimista, nos permite entender, nos da una idea de cuál es la oportunidad para producir más con tecnología costo efectiva. Este snapshot muestra un mapa a nivel global donde se muestran magnitudes de brechas de rendimiento para maíz en secano a través de diferentes países. Color rojo corresponde a largas brechas de producción, color verde a brechas chicas de producción. Ustedes pueden ver que en general largas brechas de producción corresponden a países en África y en el sur de Asia,
mientras que el color verde oscuro en Europa o en Estados Unidos indica una brecha de producción relativamente chica. En el caso de Sudamérica y, por ejemplo, el sudeste asiático, la brecha de producción es intermedia. Este es un zoom en Sudamérica, mostrando que las brechas de producción en promedio van de un rango entre 30 a 60% del potencial, lo cual nos habla de una oportunidad para la región de producir más en la tierra que está siendo cultivada actualmente. Dicho eso, ahora dejo el espacio a Juan Pablo para que siga hablando un poco sobre qué puede estar detrás de esa brecha de rendimiento en Argentina. Bueno, muchas gracias, Patricio, por la introducción. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de ver de las brechas de rendimiento, pasar un poco a ver la brecha de nutrientes. Y bueno, acá cabe hacernos la pregunta si Argentina puede aspirar a cerrar la brecha de rendimiento haciendo un uso sustentable del recurso suelo con el nivel actual de fertilizantes que está usando. Para poder realizar, digamos, esta comparación, nos basamos en datos del RETA. Acá, por ejemplo, en este mapa pueden ver con diferentes colores de verde, azul, la densidad de cultivos. En este caso es para maíz en Argentina. Cada punto rojo representa un colaborador de la red que tiene RETA, el cual reporta un nivel de rendimiento y un nivel de uso de fertilizante. En función de esta información y de la información que nosotros tenemos de la división de la Argentina en zonas que se comportan climáticamente homogéneas, pudimos calcular para cada una de las regiones cuál es la dosis promedio actual de uso de los principales nutrientes en Argentina, y poder, en función de ese rendimiento que se está logrando actualmente, cuál es el balance de nutrientes para cada uno de los casos. Vamos a ver como ejemplos maíz y trigo, bajo el supuesto de que estos son los dos cultivos que presentarían los balances, digamos, más positivos. Todos sabemos que la soja es el cultivo que presenta los balances más negativos, así que la idea es mostrar un poco lo que es maíz y trigo. Acá pueden ver, bueno, desde la izquierda a la derecha tenemos el mapa de la dosis media de nitrógeno para Argentina, alrededor de 59 kilos, la dosis media de fósforo 12 kilos y la dosis de azufre 2 kilos por hectárea. Acá pueden ver en diferentes colores las diferencias que hay marcadas entre regiones. En la medida que nos vamos hacia las regiones extrapampeanas, las dosis bajan notablemente. Y también pueden ver cómo en la zona del NEA las dosis de todos los nutrientes son las más bajas, digamos, a nivel de país. Acá pueden ver el mismo ejemplo, en este caso para el caso del trigo. Un patrón bastante similar al caso del maíz. Una dosis media de 55 kilos de nitrógeno, una dosis media de 11 kilos de fósforo y una dosis media de 1 kilo de azufre. Esto es en lo que hace un poco a la cual es la dosis promedio de cada uno de estos nutrientes para Argentina. Esto es el promedio de las últimas 3 campañas, excepto, bueno, la campaña pasada. O sea, esta es campaña 2016-17 a la campaña 2018-2019. Cuando uno piensa en el balance de nutrientes, ¿qué sería lo ideal o lo apropiado? Un balance apropiado sería cuando la remoción de nutrientes con el grano y la aplicación de nutrientes vía el fertilizante nos va a permitir maximizar el rendimiento, manteniendo la rentabilidad, y por otro lado mantener el recurso suelo, y este balance entre lo que el cultivo va a extraer y lo que nosotros estamos aportando también nos va a permitir, digamos, reducir el impacto ambiental. Cuando pensamos en un caso donde tenemos un exceso en el uso del fertilizante, vamos a tener digamos, 2 efectos perjudiciales principales. Por un lado, ese exceso de fertilizante no va a redundar en un mayor rendimiento del cultivo, y por otro lado va a significar muchas mayores pérdidas de ese nutriente al ambiente, con el consecuente aumento del impacto ambiental. Cuando pensamos en la situación contraria, si la situación de déficit, es una situación donde vamos a estar perdiendo rendimiento, porque no estamos aplicando la cantidad suficiente de nutrientes para lograr ese potencial de rendimiento del cultivo que nos estaba contando Patricio. Y por otro lado vamos a producir un minado de nutrientes, porque al no estar aplicando una cantidad suficiente de nutrientes, esos nutrientes van a estar siendo extraídos por el cultivo del suelo, con lo cual va a haber un minado
de nutrientes del suelo, y también va a haber una disminución de la materia orgánica a largo plazo. Una aclaración acá importante, en este caso nosotros mostramos urea, pero bueno, este concepto se puede aplicar para diferentes fuentes de nutrientes, sean tanto minerales como orgánicos. Cuando uno viera los balances de nutrientes, en este caso es para maíz en Argentina, esto es el balance en función de los rendimientos que se están logrando. Acá pueden ver en diferentes tonalidades de rojo cuál es el balance de nutrientes. Acá se ve que para todas las zonas y para todos los nutrientes el balance es negativo, con los niveles actuales de rendimiento y las dosis actuales de nutrientes. Estamos 22 kilos abajo del balance para nitrógeno, 6 kilos para fósforo y 8 kilos para el caso de azufre. Fíjense que hay una correlación bastante fuerte entre las dosis que les mostramos anteriormente de nutrientes y el balance parcial de nutrientes. El caso del trigo es bastante similar, si bien tendemos a tener algún balance positivo de nitrógeno y fósforo, fíjense que la magnitud es casi, digamos, es muy pequeña, y también se nota estas diferencias marcadas que hay entre regiones, bueno, y en especial para el caso del azufre, es un nutriente en el cual las dosis aplicadas son muy pocas y es donde presentamos el mayor balance negativo de nutrientes. Esto un poco se traduce, bueno, este es un trabajo de Hernán Sáenz Rosas y el grupo de él, de INTA Balcarce, cómo han disminuido, por ejemplo, acá como ejemplo, entre la campaña 2011 y la 2018, los niveles de fósforo en el suelo. Algo importante, digamos, creo que para destacar, es que nosotros estamos en una función en la cual el rendimiento del maíz y el nitrógeno, por ejemplo, absorbido, estamos en una zona de respuesta. Fíjense, acá tienen los valores medios de Argentina y los valores que podríamos estar alcanzando de rendimiento. Estamos en una zona donde aplicar nitrógeno, en este caso, es altamente rentable. Y si uno hace el análisis con los rendimientos actuales que tenemos del cultivo y los rendimientos, digamos, alcanzables, según nuestras estimaciones de brechas de rendimiento, vemos que, por ejemplo, para el caso de maíz, para poder llegar a los rendimientos alcanzables, tendríamos que estar agregando 104 kilos más de nitrógeno por sobre la dosis actual, 61 kilos para el caso de trigo, y lo mismo para el resto de los nutrientes. Bueno, para ir digamos, un poquito resumiendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la demanda de alimentos va a requerir un sector agropecuario competitivo, y la brecha de rendimiento intermedia que tiene la Argentina nos pone a nuestro país en, digamos, una posición bastante favorable para poder estar intensificando la producción de cultivos para los próximos años. Las aplicaciones de nutrientes que estamos realizando actualmente no son suficientes para cerrar la brecha de rendimiento. En muchos casos estos balances negativos que tenemos de nutrientes claramente están minando el contenido de nutrientes de nuestros suelos y afectando la productividad futuro. Y cualquier programa de aquí para adelante que tenga como objetivo aumentar la productividad actual haciendo un uso sustentable del recurso suelo, va a requerir un conocimiento explícito de la necesidad que tiene la Argentina de estar aumentando el uso de fertilizantes para poder disminuir la brecha de rendimiento. Así que bueno, esto es un poquito todo lo que teníamos para presentarles. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Patricio, Juan Pablo, por una excelente presentación. Sin duda vamos a volver sobre esto al final de todos los paneles para el intercambio final. Pero bueno, ahora me gustaría dar paso a la segunda expositora. Ella es Ana Castillo-Lesca del BitLab. Así que, Ana, sin más, el panel es tuyo y adelante con la presentación. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a la Bolsa de Cereales por haberme invitado hoy a compartir un poco cuál es nuestra visión de las AgTech desde América Latina y el Caribe. Mi nombre es Ana Castillo y yo soy parte del equipo que trabaja en agricultura dentro del BitLab. El BitLab es el laboratorio de innovación del grupo BID. Y yo quiero contarles una breve historia de cómo empezamos a trabajar en esta área, cómo empezamos a descubrir las AgTech. En diversas actividades, como ser
foros de inversión, en programas de aceleración, en incubadoras, en programas que teníamos con universidades, nos empezamos a encontrar con un grupo de emprendedores como Jairo Triad, que ustedes lo deben conocer, que es el fundador de Climo, que Jairo lo que propone es una solución para hacer un uso más eficiente de riego. Nos empezamos a encontrar con peruanos como Guillermo Vivanco, que trabaja en SpaceAg, que es una solución que combina sensores y datos y drones, y atrás tiene una solución de inteligencia artificial dirigida a pequeños frutos, también para poder señalar dónde hay deficiencias o fallas en el sistema de riego. Y nos empezamos a encontrar con otros emprendedores como Rodrigo y Mauricio, que son uruguayos y que desarrollaron una plataforma para poder suplir las necesidades de empleo en los momentos de aumento de la zafra rural. Entonces, esto de alguna forma nos empezó a llamar la atención, de esto hace quizás unos 4 años, y empezamos a descubrir que existía una nueva categoría de soluciones que nosotros les llamamos AgTech, que tienen algunas ciertas características. La primera es combinar un cierto tipo de conocimiento, por otro lado un perfil netamente emprendedor, y por último, de alguna forma, vienen vinculados a apoyos de distintas fuentes, ya sea apoyos por parte del sector privado, incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, redes de ángeles inversores, o en muchos casos apoyos públicos, ¿no? Como soluciones de capital semilla, etcétera. Entonces, estas son como algunas de las características. Y cuando hablamos de conjunción de saberes, perdón que esta lámina la tengo en inglés, de alguna manera lo que hacen estas soluciones AgTech es combinar 3 tipos de conocimiento. Por un lado, lo que tiene que ver con soluciones digitales, tipo de soluciones que uno empieza de alguna forma a ver cada vez más, con más frecuencia, como el uso de Internet de las cosas o inteligencia artificial, realidad aumentada. Por otro lado, ciencias de la vida, lo que tiene que ver con biotecnología, conocimientos de genoma, lo que tiene que ver con energía, captura y transmisión y almacenamiento, y por otro lado lo que tiene que ver con reformar la realidad, ¿no? Y con nuevos desarrollos como robótica y nanotecnología. Entonces, de alguna forma, lo que vemos en este tipo de disciplina es una combinación de estos 3 tipos de conocimientos o saberes. Esto nos hizo que durante 2 años, y ya estamos arrancando con la tercera, hiciéramos algunos mapeos de lo que es el ecosistema de innovación, un mapa de innovación de las AgTech en América Latina, ¿no? Y para nuestra grata sorpresa, una de las cosas que descubrimos es que este sector viene de alguna forma floreciendo y creciendo, ¿no? Los últimos números son de 2018, o 2019, perdón. A la fecha podemos decir que tenemos más de 600 emprendimientos AgTech identificados, que más del 50% fueron creados en los últimos años, que 67% de los emprendimientos tienen una base digital, y eso es lógico porque obviamente las tecnologías digitales de alguna forma tienen mucho menos costos y riesgos de desarrollo comparado con las biotecnológicas, ¿verdad? Y por otro lado, un 11% de estos emprendimientos tienen cofundadoras mujeres, pero nosotros creemos que ese número tiene mucho potencial de ir cambiando, sobre todo en la medida que empiecen a crecer otros sectores. El crecimiento de estas AgTech está obviamente concentrado en, si bien viene de alguna forma distribuyéndose geográficamente y apareciendo en otras regiones, como por ejemplo en los países andinos de forma creciente, está fuertemente concentrado en Argentina y en Brasil. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Y un poco nuestros razonamientos es que Argentina y Brasil son claramente 2 ecosistemas mucho más desarrollados que el resto de la región, ya venían con cierto grado de desarrollo desde el punto de vista de emprendedor. De alguna manera son los mercados de mayor escala, lo que da más posibilidades. Si uno piensa en Brasil,
tiene todos los climas y todos los cultivos posibles, entonces eso de alguna forma le dan cierta ventaja. Por otro lado, son 2 países donde tienen una masa crítica. Hoy tú mencionaba, Juan, algunos resultados de Argentina, los avances que ha tenido Argentina en agricultura en los últimos años, y eso es posible también por la masa de profesionales que Argentina tiene, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eso hace que esto también impacta en las AgTech. Y lo otro que vemos es una tendencia a una mayor especialización, apuntando cada vez a más verticales, y eso lo vamos a ver en un ratito. Una de las cosas que vemos es que la mayoría de las soluciones que vemos están muy concentradas en lo que se llama tranqueras adentro, ¿no? Hay muy poquitas soluciones en lo que tiene que ver con fuera del establecimiento rural, o incluso con lo que podría ser antes, ¿no? O sea, lo que es la cadena de suministro anterior a que lleguen al productor. O sea, lo que vemos es mucha cantidad de in-farm, como se dice en inglés, de in-farm solutions, y muy poquito en lo que tiene que ver con el resto de la cadena de valor. Esto es tendencias generales en América Latina, obviamente, y el Caribe. Puede haber variaciones dependiendo de los países. Otra de las cosas que vemos es cómo muchas de estas soluciones se utilizan para agricultura en general, ¿no? No tienen ningún grado de especialización. Casi la mayoría de ellas no tienen grado alguno de especialización, ¿no? Sino que pueden ser utilizadas para casi el 55% pueden ser utilizadas para cualquier tipo de cultivos. Sin embargo, un fenómeno que hemos visto creciendo es cómo los países, de alguna manera, y ahí ustedes pueden ver Argentina y Brasil, cómo de alguna forma, si bien la mayor parte de las soluciones todavía siguen dirigidas a la agricultura en general, empiezan a especializarse. En el caso de Argentina, claramente, en los cultivos extensivos, ¿no? En el caso de Brasil, en cultivos extensivos y en ganadería, y en el caso de otras economías, como por ejemplo Chile y Perú, en lo que tienen que ver con cultivos permanentes, o cultivos, o cultivos más bien tipo arándanos, frutales, etcétera, paltos, que es donde tienen, o viñedos, que es donde tienen, en el caso de Chile, que es donde tienen un mayor grado de peso dentro de la economía. Me parecía interesante mostrarles estos dentro de lo que son los desarrollos tecnológicos, o sea, dentro de lo que es el uso de tecnologías digitales. Los sensores remotos es el tipo de tecnología más utilizada, seguido por la geolocalización y la tecnología móvil, y otros que son un poquito, que requieren otro tipo de innovaciones o mayor grado de sofisticación, todavía siguen siendo una minoría dentro del total. Nosotros creemos realmente, y esta es lo que compartimos, es que realmente las AgTech son una transformación con una nueva visión. Y cuando decimos esto, ¿por qué? Porque como región no podemos dejar de reconocer que el 80% de los productores de los alimentos que consumimos son pequeños productores. Entonces necesitamos avanzar hacia una agenda en la cual de alguna forma podamos llegar a ese 80% a esos productores que seguramente tengan 20% del área, pero representan el 80% de lo que consumimos. Entonces es importante poder tener una visión con inclusión. Como bien vos decías, tenemos todavía desafíos vinculados a la brecha de productividad, pero esta brecha de productividad la tenemos que reducir de una forma sostenible y con un uso racional de los recursos naturales, que ya hemos descubierto que no son finitos, y con estrategias que nos permitan adaptar y mitigar el cambio climático, ¿no? Esto es para nosotros un must. Por otro lado, haciendo un uso muy eficiente de los recursos. Hay un montón de alimentos que se desperdician por año. Muchos de estos alimentos se desperdician a nivel de establecimiento de productor, pero lo que tiene que ver a lo largo de la cadena de distribución, y ahí, a ver, en un momento donde la región vive inseguridad alimentaria, hay muchísimas
cuestiones que podemos hacer para poder mejorar y ser más eficientes, y por otro lado, producir alimentos cada vez más nutritivos y más sanos. Y ahí es donde creemos que la biotecnología tiene un rol fundamental para jugar, y donde vemos además que es un espacio donde hay mucha cantidad de, tanto en ingeniería de alimentos como en biotecnología, hay mucha cantidad de mujeres formándose, con lo que pensamos que ahí es un área donde las mujeres tienen algún grado de oportunidad. Voy a tratar de ser bastante rápida y elegí 3 desafíos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos desafíos? O cuáles son los desafíos que tiene la región hoy para poder alcanzar esta nueva visión de una agricultura inclusiva, de una agricultura que es más productiva, pero a su vez consciente o sostenible con el uso de recursos naturales y adaptada al cambio climático, que es eficiente y que a su vez produce alimentos más nutritivos y de alguna manera más sanos. Y nosotros creemos que una de las principales barreras que enfrenta la región es la conectividad, ¿no? El único país donde tenemos algunos datos, o por lo menos de lo que yo pude encontrar, donde tenemos datos reales sobre el tema de conectividad es Brasil. En Brasil solamente el 25% de los campos hoy tienen una conectividad adecuada para poder hacer uso de todas estas tecnologías, que como dijimos, pueden ayudar a esta gran visión de la tecnología. En Uruguay las únicas mediciones que tenemos es la conexión que tienen los hogares rurales a Internet, que es más o menos un 45%. Hay algunos datos de cambio rural de Argentina que hablan de una cifra similar, pero no tenemos honestamente todavía conciencia de lo que esto significa. Y para que muchas de estas herramientas o soluciones funcionen, tienen que ser usadas a tiempo real, porque no sirve de nada, porque yo llegue a la oficina, descargue los datos, lo que necesitamos es gente que esté tomando decisiones y viendo la información a tiempo real, ¿no? Entonces, el desafío de conectividad es un desafío real para la región. El segundo tiene que ver con el go-to-market o la distribución que tienen muchas de estas soluciones de AgTech y la adopción, ¿no? A ver, los junté porque creo que están de alguna manera vinculados. ¿Cómo hago para poder llegar con estas soluciones que muchas veces son muy buenas, son muy buenas desde el punto de vista tecnológico, a los productores, ¿no? ¿Cómo hago de alguna manera para elegir los canales de distribución adecuados? Es muy costoso para un emprendedor AgTech salir a vender uno a uno las soluciones. Entonces, acá creemos que hay, de alguna manera, un cuello de botella, que quizás podemos después discutirlo con otros de los colegas que están participando en esta presentación, de cómo hacer para poder llegar de forma eficiente. El otro desafío, el desafío vinculado, tiene que ver con la adopción, ¿no? O sea, cómo muchas veces, a ver, yo soy ingeniera agrónoma, igual que muchos de ustedes, y uno sabe que uno a nivel de campo toma muchas de las decisiones de forma subóptima, ¿no? O sea, no tiene todas las variables para tomar las decisiones. Entonces, si yo tuviera herramientas que me permitieran de alguna manera reducir esos riesgos a la hora de tomar las decisiones, uno pensaría que es lógico que se adopten, ¿no? Pero acá el problema es más complejo, ¿no? Tenemos que entender cuál es así como hoy tú mostrabas, Juan, que la siembra directa es una tecnología ampliamente extendida y ampliamente adoptada por los productores, y hay otras prácticas de cultivo que se vienen adoptando de forma sistemática. ¿Por qué tenemos un cuello de botella en la adopción de estas nuevas tecnologías? Necesitaríamos, no sé, trabajar en programas donde de alguna forma entrenemos a los productores, trabajemos en programas en los que apunten a poder hacer una transformación digital de los recursos humanos que trabajan hoy en el agro. Tendremos que, desde el lado de la oferta, hacer mejores casos de negocio sobre la ventaja del uso de tecnología. Hay un tema de pertinencia de las soluciones. Bueno, este punto creo que da para mucho debate, pero es quizás una de las cosas en las cuales, bueno, quizás después Gabriel Tinguitela de ACREA nos pueda
dar sus reflexiones en relación a Argentina, pero que todavía para nosotros sigue siendo uno de los grandes desafíos, y sobre todo cuando queremos incluir al mercado de los productores más pequeños. Lo otro que nosotros vemos es cómo la región gasta muchos millones de dólares al año en investigación y desarrollo. Nuestros institutos de investigación, de hecho, tanto el INTA en Argentina como el INIA, Embrapa, tienen unos presupuestos razonables, y sin embargo, el sistema, o incluso, vamos a decir, las universidades en muchos casos tienen presupuestos razonables de investigación y desarrollo, pero mucho de ese conocimiento queda guardado a nivel de los establecimientos de investigación y no se convierte en soluciones que sean rápidamente aplicables por los productores, ¿no? Entonces, este es un problema que no es exclusivo del sector agropecuario, pero que es un problema en el cual el sector agrícola está inmerso, y quizás generar un sistema de incentivos para que esta investigación y desarrollo pase a generarse soluciones reales, aplicables por los productores, y de alguna manera que sean mucho más pertinentes a los problemas que los productores tienen, es uno de los desafíos que nosotros encontramos en la región. Y Juan, por aquí cierro mi presentación, esperando a la mesa redonda para poder entre todos seguir discutiendo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Ana, por la presentación. Claramente hay muchos aspectos para retomar después. Sin demorar, vamos a darle paso al siguiente expositor, Gabriel Tinguitela de CREA, que nos va a hablar un poco de tecnologías en Argentina y un poco de cómo aumentar la sustentabilidad de los sistemas. Así que, Gaby, todo tuyo. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir el panel con el resto de los disertantes. Sí, yo quizá retomo de la pregunta que hiciste vos en tu presentación, que era ¿por dónde empezamos? Si no recuerdo mal. Y yo lo que quería era poner un poco algunas cosas en contexto, ¿no? Si uno piensa en brecha de producción, bueno, una parte del asunto seguramente se explique por el arreglo espacial, y si uno mira la fecha de siembra, por ejemplo, esos son datos del sistema de datos agrícolas trazados de CREA, y solo por tomar la decisión, eso es un ejemplo puntual de la zona núcleo de producción de Argentina, para el cultivo de soja, con grupos 4 cortos y 4 largos, solo por cambiar la fecha de siembra hay diferencias de rendimiento que están en el orden de casi entre 4 y 6 quintales. Y antes de hablar de cualquier tecnología, en ese caso puntual, esa es una decisión que no implica la compra de ningún aparato, de ningún sensor, es una decisión de manejo que la tomamos nosotros, y que contribuye a reducir un poco la brecha de rendimiento de la que nos estuvieron hablando los chicos anteriormente. Cuando uno empieza a hacer un poco más de zoom y empieza a mirar con más detalle cuál es la interacción entre la variedad, el ambiente y la fecha de siembra, de vuelta, se encuentra que en ambientes de alto potencial, por ejemplo, la diferencia entre dos variedades puntuales de soja, que no las muestro porque no viene al caso, es de 4 quintales. Cuando uno se pasa a ambientes de potencial promedio, esa diferencia se reduce a solo 1 quintal, y cuando se va a ambientes de bajo potencial, esa diferencia, dentro siempre en la misma fecha de siembra, es de 3 quintales por hectárea. De vuelta, ahí hay un montón de datos de lote de producción. En el caso del primer gráfico son 886 lotes de producción, en el segundo gráfico 780, en el tercer gráfico 252, son datos de los últimos 3 años, en promedio a nivel general. Y acá, cuando empezamos a incorporar información y cuando empezamos a cruzar variables, creo que es donde la tecnología ya empieza a jugar su partida para ayudarnos a gestionar un poco todo esto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de un lote de producción, algunas de las cosas que se ve son, esa imagen creo que es bastante gráfica, digamos, ¿no? Ese es un lote de producción donde hay distintos ambientes y donde
tratar de gestionar la información que yo les mostraba en el gráfico anterior, si uno lo tiene que hacer con la tecnología convencional, se complica un poco, pero por suerte uno empieza ya a tener en la paleta de tecnologías disponible la posibilidad de cambiar el híbrido en el mismo surco de siembra y hacerlo en tiempo real y con mucha capacidad de reacción, ¿no? Esas son tecnologías ofrecidas por una firma que se llama Precision Planting, que es americana, y que da la posibilidad de poner el mejor híbrido en el mejor ambiente, o la mejor variedad en el mejor ambiente. Y más allá de poder elegir el mejor híbrido, poner el mejor híbrido en el mejor ambiente, también lo que permite esta tecnología es variar la densidad de siembra, ¿no? Entonces es poner el mejor híbrido, la mejor variedad en el ambiente que corresponde, con la densidad que corresponde. Eso, si uno tuviera que gestionar esa heterogeneidad, esa variabilidad, con la maquinaria convencional, bueno, la cosa se complica un poco. Cuando empieza a disponer de estas tecnologías, la cosa se empieza a simplificar y se torna un poco más viable. La brecha también no hay que desconocer que la brecha productiva se explica por este tipo de cosas, ¿no? O sea, eso que están viendo ahí es una pasada, una maquinada de una sembradora que no está sembrada. Cosas tan gruesas como esas, o cosas más sutiles como estas, ¿no? El encimamiento entre los surcos de 2 pasadas continuas de una sembradora. Quizá esto se resuelve con cosas más simples, como un monitor de siembra o un banderillero satelital. Cuando uno se mete más en el detalle, la brecha se explica por ejemplo, la falta de la planta que tiene que estar en ese lugar que estoy marcando ahí con el círculo rojo, porque tenemos 2 plantas sembradas una al lado de la otra que genera fenómenos de dominancia. La planta que tiene la flecha azul está dominando a la planta que tiene la flecha roja, y la suma de esas 2 espigas, si bien una va a ser más grande y la otra más chica, nunca va a ser igual a la suma de 2 espigas que crecieron en la misma condición y que compitieron de igual a igual desde el primer momento. Y no se ve bien en la imagen, pero también sucede eso, que es la heterogeneidad temporal en la emergencia, ¿no? Soluciones también, hay muchas soluciones mecánicas, desde los tubos de bajada, que son, en algunos casos pueden ser modificados por un simple diseño, hasta soluciones más mecánicas, como pueden ser esas ruedas que están ahí en ese cuerpo de siembra, que lo que hacen es desterronar un poco la tierra y favorecer el contacto de la semilla con el suelo, hasta sistemas que lo que administran es la presión con la que los cuerpos siembran en el lote. Bueno, ese gráfico que están viendo ahí es el resultado del uso de esa tecnología, y lo que se ve es la fuerza aplicada sobre cada uno de los cuerpos de siembra que sembró un lote, y en un lado ven la fuerza que se aplicó y en el otro lado ven la heterogeneidad de fuerza que había como resultado de la resistencia del suelo. Y si no se hubiese dispuesto esa tecnología, habría habido semillas que se hubiesen sembrado a 5, 6, 8 centímetros de profundidad, y semillas que hubiesen quedado quizá en la superficie del suelo. Cuando uno habla de fertilización, bueno, los chicos también lo dejaron bastante claro, y Juan también en su presentación. Estamos a niveles del 23% de los lotes muestreados, y capaz que lo primero que hay que hacer es eso, ¿no? Es muestrear los lotes. O sea, hay que reconocer esto como primer paso. Antes de pensar en cualquier tecnología, primero muestrear los lotes. Al menos para saber en qué lugar estamos y qué es lo que tenemos que hacer en función de los niveles que relevamos con el muestreo de suelo. Ahora, cuando ya muestreamos los lotes y estamos empezando a hilar más fino, ¿qué es lo que hay disponible hoy como tecnología para maximizar la eficiencia del uso de los nutrientes? Empiezan a aparecer tecnologías como esta. La tecnología se llama Soil Optics, es un desarrollo de la geología. Eso es un cristal criado que lo que detecta son las emisiones naturales de radiación gamma de los suelos. Tiene la posibilidad de detectar los isótopos radiactivos de cesio, potasio, uranio y torio. ¿Cómo funciona esto? En un lote, uno define, ese es un lote que está muestreado de forma intensiva. En ese lote que tenía 80 y pico de hectáreas hay 35 muestras de suelo, hicieron 35 muestras de suelo. Uno hace 2 cosas en paralelo con esa tecnología. Por un lado, se para en cada uno de esos puntos con la camioneta, con el cuatriciclo, con lo que fuere, durante un espacio de 1 minuto y medio, y permanece ahí detenido, y el sensor empieza a capturar las emisiones de radiación, y en el mismo lugar hace un muestreo de suelo y manda a hacer un análisis completo
de nutrientes, de macronutrientes, textura, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, bueno, lo que fuere. Y después esa información se cruza y se establecen relaciones, ¿no? En algunos casos empiezan a surgir cosas muy claras. En ese caso particular le estoy mostrando los niveles de emisiones de algunos de esos isótopos que se relevaron con la tecnología Soil Optics y los porcentajes de arena, limo y arcilla. Es un ejemplo. Después uno agarra y pasa con la camioneta por todo el lote a intervalos regulares, distanciados 20 metros, 15, 20 metros, y releva la información de emisiones de radiación y luego aplica esos modelos que construyó previamente. Y hoy en día la tecnología lo que ofrece es la posibilidad de empezar a generar mapas de textura de algunos macronutrientes. En ese caso, quizás no son los macronutrientes que nosotros estamos, o a los que nosotros reconocemos más comúnmente como macronutrientes. Ahí se ve mucho relacionado con calcio y con magnesio y con materia orgánica. Algunos micronutrientes y también se pueden armar algunos modelos un poco más complejos como de densidad aparente y conductividad hidráulica. ¿Qué está permitiendo hacer esa tecnología? Y nosotros normalmente cuando nos metíamos en un lote y hacíamos un programa de muestreo intensivo, después lo que terminábamos haciendo era interpolar los datos para generar un mapa como el primero que están viendo ahí, que dice mapa interpolado. Lo que está permitiendo hacer esta tecnología es generar un mapa un poco más continuo en el espacio. No hay interpolación, sino que son datos, o hay una interpolación con un mayor grano, digamos, con un mayor nivel de detalle, que nos permite generar esos mapas. Y después lo que eso permite ver, se los muestro ahí comparando, ahí están viendo el mapa de NDVI de ese cultivo durante el ciclo del cultivo y después el mapa de Rinde. Lo que uno puede ver, está marcado ahí con esas flechas, es que podemos empezar a ver los detalles que en las interpolaciones comunes que hacíamos no los estábamos viendo y por lo tanto entendemos bien o entendemos un poco mejor y podemos gestionar un poco mejor esa heterogeneidad y eso empieza a tener alguna correlación con el ritmo. En otro capítulo, protección o control de malezas, bueno, parte de la brecha también se explica por imágenes como las que estamos viendo ahí. A mí me parece que buena parte de lo que ha pasado con los problemas de control de malezas han tenido que ver primero con que quizá durante mucho tiempo no hemos visto los problemas, no hemos visto el surgimiento de los problemas, y por otro lado es que depositamos mucho de lo que hicimos durante muchos años en el uso de un solo producto. La tecnología también nos viene a dar una mano en ese sentido. Ya hay aplicaciones como esta que nos permiten sacar una foto en un cultivo, sacar una foto de una maleza, y a partir de un algoritmo que corre atrás, con una base de miles, de millones de imágenes, y empezar a hacer una identificación de la especie. Y ese cuadro que les estoy mostrando ahí, se los adjunté en la presentación para que vean que esto se puede hacer con un montón de especies de maleza en distintos países y que ya hay métricas que nos permiten tener una idea de cuál es la efectividad de la tecnología para detectar esa maleza en distintos momentos del ciclo de desarrollo de esa maleza, de esas malezas, ¿no? De cada una de esas malezas. Lo interesante de esto es que esta tecnología se empieza a integrar en la máquina y esto que uno antes hacía a mano con una aplicación, ya hay algunos desarrollos que lo están haciendo en tiempo real y montados sobre la máquina. Ese es un desarrollo de Bosch, que, bueno, nosotros ya tenemos bastante experiencia en el país con el desarrollo de los sensores como WIDIT o WIDSEEKER, que permiten hacer la identificación de malezas en barbecho, solo porque cambia la señal que refleja el sensor cuando pasa por arriba de una maleza. Bueno, esta tecnología está dando un paso más adelante. Lo que hace es, con cámaras, permite hacer la identificación de especies de maleza en tiempo real mientras la máquina avanza en condiciones normales de trabajo. Ese es un desarrollo de Bosch Smart Spraying. En Argentina tenemos grupos que están trabajando en algo bastante parecido. Ese es un desarrollo local, un equipo que se llama Deep Agro, que también está tratando con sensores de hacer la identificación de distintas especies de malezas en los lotes de producción.
Y lo interesante de esto es que estas tecnologías también se empiezan a montar sobre una nueva tecnología, que son las plataformas autónomas. Ese es un desarrollo que se presentó en marzo de este año, antes del inicio de la pandemia en Expoagro, un desarrollo de Terran, que es una plataforma autónoma para hacer aplicaciones de herbicidas en cultivos que va equipada con esa tecnología. Y bueno, básicamente lo que permitiría esa tecnología es hacer aplicaciones selectivas de herbicidas en entornos de cultivo, ¿no? Y ya no solo en barbecho como lo permiten los otros sensores, como los WIT y los WIT-Seeker que les comentaba hace un rato. Entonces, un poco, y para cerrar la presentación, era eso, ¿no? Era tratar de demostrar algunas tecnologías que ya están disponibles para atacar algunos de los puntos que contribuyen a generar o que explican parte de esas brechas de producción. Todos estos desarrollos tienen foco en la mejora de la sustentabilidad de los sistemas de producción, en todos hay eficiencia, en todo. Una de las cosas que está muy presente es la mejora en la eficiencia de los insumos y los recursos. Y bueno, después quedará seguramente para el intercambio, para que charlemos, discutamos un poco sobre las cuestiones que hacen a la adopción de este tipo de cosas y a las cosas que hay que tener en cuenta para que se produzca la adopción efectiva de este tipo de soluciones tecnológicas. Bien, muchas gracias, Gaby. Clarísimo como siempre y bien llano. Y vamos derecho al último expositor, a Pecco Repetto, que nos va a contar un poco. Vamos a seguir bajando la escala y vamos directamente a las limitantes en el territorio para difundir las tecnologías y la adopción de las mismas. Previo al último intercambio vamos a hacer entre todo el grupo. Así que, Pecco, adelante, el panel es tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Juan. Yo soy asesor de empresas agropecuarias, o sea que voy a hablar desde el territorio, que es lo que yo estoy viendo, ¿no? Intercambiando con una persona que trabaja conmigo, con algunos clientes, todo el tema de lo que es tecnología, que es el licenciado Juan Ignacio Pucheu, me marcaba algunas cosas de lo que podría llegar a ser la brecha tecnológica que tenemos con el mundo, ¿no? Entre otras cosas, él me decía que en cuanto a costos estamos 3 veces más en el repago de la tecnología. Después, con respecto a un atraso tecnológico, como ejemplo, él decía que nosotros acá estábamos utilizando soluciones hidráulicas frente a electrohidráulicas o eléctricas que ya hay en el mundo. Después, con respecto a operarios, no hay oferta de capacitación, o sea, la realidad, y eso lo vemos a campo, que, bueno, por suerte, lo que uno ve es que hoy en día todo el mundo usa un celular de pantalla táctil y ese cambio ayudó bastante a que no sea eso más lo amigable que es hoy la tecnología que hay de pantalla que van en los tractores, ayudó a que por ahí no sea tan complicado, pero realmente no hay una oferta de capacitación. Con respecto a los contratistas, hay una imposibilidad o una enorme dificultad para cobrar un diferencial por esta tecnología. Con respecto a infraestructura, hay avances reales y con buen retorno a la inversión que se están dando únicamente con equipos conectados. Y bueno, como ya comentaron, como lo hizo Ana en su momento, en su presentación, realmente en muchísimos lugares no tenemos una buena conectividad para esto. Y finalmente, lo que es la parte de educación, como ejemplo, la agrónica todavía no se está enseñando en las universidades, ¿no? Esto sería un poco lo que es la brecha tecnológica. ¿Qué es lo que uno ve en el campo? Bueno, los otros días me decía uno de mis clientes que encontraba que había mucho maíz perdido en todo lo que eran las cabeceras, y bueno, un poco como ya mostró Gabriel, esto existe, esto es una foto de un campo de otro cliente mío, en donde la verdad que la tecnología de corte por surcos evitaría los problemas, además de todo el ahorro que le generaría en cuanto a semilla y fertilizantes a este
productor que me decía de la problemática. Quiero decir, esto ya está, como bien mostró Gabriel, ¿no? Después, bueno, todo lo que es tecnología de procesos que se fue dando a lo largo de los años y lo que se hizo con ambientación, también es algo que yo considero que el productor, por supuesto, muy acompañado por instituciones tanto públicas como las técnicas, CREA, APRESIP, en todo lo que es crecimiento y avance en lo que son las tecnologías de procesos. Hoy es muy común que la mayoría de los productores ya están manejando ambientaciones, están manejando un montón de tecnologías que tienen que ver con esto, ¿no? En la zona donde yo trabajo, donde me desarrollo profesionalmente, esta es una clara limitante que tenemos en los suelos, esto es una plancha de Tosca. Y ustedes, si se fijan, hoy en día, con un ejemplo como el cultivo de maíz, digamos, hay diversos factores que influyeron para que se dé realmente una revolución en cuanto a la tecnología de este cultivo, tanto genética, como por ejemplo lo que es la caña hoy en día, con respecto a 20 o 30 años atrás. Yo trabajé en su momento en la época de los híbridos dobles en Cargill Semillas y les puedo decir que realmente la evolución en el tema caña, Stay Green, es impresionante. Toda la tecnología de control de plagas, biotecnología, el potencial de rendimiento generado por el número de plantas que nosotros cuando vamos a ambientes con limitantes aprovechamos ese desarrollo que hacen las compañías de semilla, porque al lograr que los individuos produzcan con tan pocos recursos, en este caso por alta densidad, nosotros vamos a lugares con bajos recursos manejando la densidad como se puede ver en la imagen, ¿no? La tecnología de siembra que ya habló Gabriel, digamos, los barrerastrojos para lugares fríos como el nuestro, control automático de la presión, corte por surcos, todas cosas que ya están disponibles y lo que es la siembra tardía. El impacto de todo esto es tan grande que se ve en esa imagen de arriba, donde realmente el maíz que nosotros los considerábamos según trabajo de Sadrás y Calviño, como el cultivo que más se afectaba por la profundidad de la tosca, hoy en día realmente gracias a toda esta tecnología, lo que yo a veces digo es que es una revolución del cultivo del maíz, ya que es el cultivo que mejor se adapta a condiciones de restricción. Esto, vuelvo a decir, está disponible para cualquier productor de la zona. Bueno, todo lo que es la tecnología que acá me acompaña Juan Ignacio Pucheu, digamos, de prescripciones para aprovechar al máximo el mapa la prescripción de la derecha, es un ambiente plano que uno diría que no debiera haber diferencia. Sin embargo, esa prescripción está hecha por diferentes niveles de humedad que nos llevó a la posibilidad de, en un ambiente donde uno hubiera ido con una alta población por ser plano y profundo, variar la población y aprovechar aún más esta tecnología. Los mapas de rinde que después nos van permitiendo acomodar estas prescripciones para adelante. Entonces, ¿qué es lo que uno ve como extensionista, como persona que está en lo que es transferencia de tecnología con sus clientes, con los productores y con otros productores? Más allá de la brecha externa que se explicó previamente por quienes me antecedieron, la curva de adopción uno ve que cuesta mucho avanzar, digamos. O sea, los innovadores y la adopción temprana es algo que sí, que uno puede decir, bueno, se encuentra, pero cuesta mucho avanzar para que algo que sea tan visible, la ventaja, como venía comentando, no sea algo que crezca más rápido. Entonces, uno se plantea si esto es un tema de extensión, si no se debiera trabajar más para los diferentes productores, tanto lo que es INTA, como por ejemplo cambios rurales, las técnicas, etcétera, para que toda esta tecnología
de alguna forma esté, no solo más, que se conozca más para poder llegar a estar más disponible. Después la parte en donde me parece que es interesante que los gobiernos de alguna forma participen en esta mejora en lo que es la transferencia de tecnología, que son los beneficios, créditos, otros o descuentos impositivos para favorecer todo esto, porque en definitiva esto, por supuesto que lo que genera es mayor eficiencia, mayor producción y bueno, incluso mejor uso de los insumos, como ya lo dijo Gabriel. Y yo me animé a poner algo acá, brecha mental, porque si justamente uno ve que parte de la tecnología está disponible, ¿por qué hay productores que no terminan de accederlo si realmente la mayoría de esta tecnología viene de la mano de una ventaja económica, por lo que estuvimos viendo? Bueno, eso sería un poco lo que tenía como para decir desde el territorio previo al panel. Muchas gracias. Perfecto, gracias Peco, impecable, y la verdad que muy claro el último panorama que habíamos pautado para este panel desde el territorio justamente. Y me quedo un poco con lo que decías, esta última parte, ¿no? de la diferencia en adopción de distintas tecnologías desde el lado del productor, desde el lado en general de la producción, y también un poco de las brechas. Y acá ya invito al resto de los expositores a sumarse a este intercambio final, para que tengamos unos minutos de debate, aunque sea de imponer un poco estas ideas que fuimos charlando. Promediando ya la tarde, la verdad que hemos tenido 4 exposiciones muy completas de cada uno, muchísima información que nos queda, distintas escalas. Arrancamos, digamos, con una escala mucho más global, inclusive después bajamos un poco a lo que es la región, haciendo foco en América Latina y con algunos aspectos de Argentina, Brasil respecto del mundo, de otras regiones. Nos bajamos después a nivel de país y ya sobre el final llegamos a la parte más local, más en el lote, en el campo, y de lleno a lo que pasa en el suelo inclusive. Y los enfoques también fueron muy variados. Vimos desde el lado más técnico, inclusive desde la fisiología de cultivos y cómo se integra eso al manejo de las tecnologías más básicas, desde el manejo, digamos, del manejo de la fertilización, de la protección de cultivos, que está mucho más instalado, hasta cosas respecto a la oferta tecnológica. Nos mostraban un poco, hablamos inclusive de isótopos, de radiación y de cómo esto se complementa con tecnologías tan básicas como es meter una pala y hacer un muestreo de suelo. Por otro lado, también los diferentes drivers me parece que engloban a todo esto, y esto ya abriendo un poco la puerta a intercambiar ideas. ¿Cuáles son los drivers, digamos, que motivan la adopción de tecnologías y cómo podemos empezar a trabajar estas brechas tecnológicas? Hay algunos que son muy claros desde la parte más técnica o productiva, pero también se mezclan todo lo que son drivers económicos, inclusive de tecnologías con mayor costo y cuál es el repago de esas inversiones, versus otras que muchas veces ni siquiera tienen un costo muy bajo y claramente las limitantes pasan por otro lado. Y también se mencionaron aspectos relacionados a la parte más de formación de recursos humanos, de educación respecto de todos estos temas, como puede ser en universidades o en escuelas, el recurso humano. Entonces, es bastante mucho más complejo de lo que veíamos cuando separamos indicadores aislados. Ahora, la pregunta un poco que nos hacíamos cuando convocamos a este panel era básicamente cómo mejoramos, y esta acá va la pregunta para todos, pero cómo mejoramos las brechas tecnológicas que vemos en Argentina, y eventualmente si identificamos los factores principales, en dónde podemos priorizar para empezar hoy a trabajar sobre ese factor principal de cara al futuro. En esto, bueno, si quieren podemos hacer una ronda de ideas, y en esto los invito a Pato o Juan Pablo, si quieren comenzar a esbozar algunas líneas sobre lo que ustedes mostraron, sobre lo que vieron en el resto del panel, digamos, por dónde empezamos a priorizar el manejo o este achicamiento de las brechas tecnológicas. Bueno, muchas gracias Juan Martín por la pregunta. Creo que es
sumamente interesante que todos, y no solamente me refiero al panel, sino que como sector agropecuario, nos planteemos a dónde queremos ir como país, cuál es la meta, cuál es la tierra prometida a la cual queremos llegar. Y nos pongamos de acuerdo cuáles son las 3, 4 cosas que hacen a esa tierra prometida. Y yendo a lo concreto, por ejemplo, sería, creemos, muy interesante poder decir, bueno, como objetivo el sector agropecuario de Argentina quisiera reducir quizás esa brecha explotable dentro de 20 años, tener nutrientes de balances más optimistas, que nos hagan pensar que se puede producir de una manera sustentable sin minado de suelos, reduciendo en la medida que es posible la cantidad de agrotóxicos que usamos, aprovechando todo este tipo de tecnologías que nos mostraron hoy. Y una vez definidos donde los parámetros que hacen a esa tierra prometida, después ver cuáles son las combinaciones de tecnologías que nos hacen llevar a esas metas productivas y ambientales. En pocas palabras, creo que como panel, como país, hace falta una discusión de a dónde queremos ir, cómo nos gustaría ver el futuro en términos cuantitativos, y después, en términos de las tecnologías específicas, yo siempre digo que soy un poco agnóstico a la tecnología específica, siempre y cuando la meta sea clara, porque todos sabemos que la agricultura no es tan lineal de decir, pongo esto, esto y esto, y ahí llego, sino que diferentes variables de tecnologías nos pueden llevar a eso que llamamos la tierra prometida. Y creo que como paso previo a la discusión del cómo, creo que todavía nos tenemos que poner en claro como país, como sector, cuál es esa tierra prometida a la que queremos llegar de acá a 20, 30 años. Y dicho eso, le dejo el espacio acá a Juan Pablo si quiere comentar algo sobre eso. Bueno, no, gracias, Patricio. Yo creo que también un concepto interesante para mostrar, para recalcar de lo que mostramos es, ahora estamos también dentro de un contexto, sigue pendiente la discusión, por ejemplo, de la ley de uso de fertilizantes en Argentina, y uno puede ver dentro de una gran regionalización dentro de Argentina, como todas las zonas, digamos, más alejadas de los puertos, más las zonas más extrapampeanas, son las que presentan, digamos, las condiciones de mayor desbalance en el uso de nutrientes. Entonces ahí ya tenemos un primer indicativo de hacia dónde podríamos ir dirigiendo un poco más algunas políticas ya a nivel de Estado. Y después también una cosa importante para destacar es cuando RETA muestra los datos de nivel tecnológico a nivel de productor, uno puede ver que para cada una de las regiones de cultivo a nivel de país, tenemos un nivel de productores, un nivel tecnológico alto, que ya están alcanzando, digamos, de forma rentable, están en rendimientos muy cercanos a ese potencial que uno estima. Que creo que eso es importante de recalcar, ¿no? Que hay productores que están logrando niveles de rendimiento mucho más altos, de forma sustentable y con mayor rentabilidad. O sea, que no es simplemente una utopía, sino que no solamente tenemos diferencias entre regiones, sino que también tenemos productores que ya están logrando esas metas de rendimiento. Bien, está bueno eso, Juan, porque de hecho es, Pato recién planteaba, ¿no? Patricio decía, cuál es el objetivo, ¿no? A dónde queremos llegar y ponernos de acuerdo en eso y en definitiva después alinear los incentivos que vos retomabas, ¿no? Respecto al marco normativo, respecto al marco a veces económico, financiero y hacer foco también en la variabilidad de las regiones extrapampeanas que muchas veces demuestran ser, y en esto ya por ahí Gaby, acá te sumo un punto para tu respuesta, pero muchas veces la adopción de tecnologías las vemos también en regiones extrapampeanas, que me parece que es donde se puede hacer un mayor potencial y acercarse a ese alcanzable. Ana, ¿cómo ves esto respecto de un poco lo que vos mostrabas, ¿no? de la emergencia de tecnologías y sobre todo de otras agendas que inclusive muy bien decíamos, ¿no? Sobre el objetivo que mencionaba Patricio? Si queremos ir hacia adelante, ¿qué tenemos que incluir como sociedad o como país en esa agenda, ¿no? Respecto de demandas mundiales y locales también y nacionales. Sí, a ver,
Yo, la verdad que los escuché con mucha atención cada una de sus presentaciones. Fue muy interesante poder compartir este panel con todos ustedes. Y yo creo que la pregunta que se hace Patricio, creo que es una pregunta que la podríamos llevar a toda la región, ¿no? O sea, ¿en qué agricultura es la que queremos, ¿no? Entonces, de alguna forma, si puedo opinar desde mi lugar, sin lugar a duda, nosotros quisiéramos una agricultura que sea productiva, pero a su vez con una visión de sostenibilidad de los recursos naturales, porque creo que todos, yo voy a hablar del caso de agua y Uruguay. Nosotros siempre vivimos por el hecho de que Uruguay iba a tener una buena calidad de agua. Hoy el tema calidad de agua está número uno en la agenda pública y en la agenda del recientemente creado Ministerio de Ambiente. Entonces, esa visión de que los recursos naturales son infinitos, creo que nos muestran que no, que son finitos y que tenemos que cuidarlos. Por otro lado, la agenda de adaptación al cambio climático y trabajar en una agricultura más resiliente creo que debería ser prioritario. Y no hablo solo por cumplir con los compromisos que nuestros gobiernos asumen, sino de reducción de emisiones, pero sino porque, a ver, todos estamos viendo los efectos de zafras enteras que no llueven, o zafras enteras con exceso de lluvia, o aumentos de temperatura, o bajas de temperatura, que aunque no estemos hablando de cambio climático, sí hablamos de una variabilidad climática importante, ¿no? Por lo menos creo que eso sucede tanto en Argentina como Uruguay y en algunas partes de Brasil. Entonces, creo que tenemos que pensar en cómo nos vamos a proyectar en ese escenario de variabilidad climática y bueno, porque trabajo en un laboratorio que promueve la innovación para la inclusión, cómo podemos, está bien atender a estos productores que están cercanos a alcanzar los topes de producción, pero no nos podemos olvidar del resto, ¿no? Porque de alguna forma hay muchos agricultores que necesitan, o sea, que de alguna forma conforman la estructura productiva en cada uno de nuestros países, que son muy pequeños productores cuya capacidad de acceso al conocimiento y la tecnología es más reducida, y cómo podemos construir una agricultura que no los deje afuera, ¿no? Y tecnologías que de alguna forma sean también asequibles y costo eficientes para ese segmento de productores. Entonces, yo te diría que por ahí van mis preocupaciones, pero me encantó la propuesta de Pato de pensar el futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que también igual que él, ¿no? Creo que no hay que casarse con no hay ninguna solución tecnológica que sea mágica. El tema es dónde queremos estar y qué nos permitiría, cuáles serían las mejores estrategias para llegar a ese punto donde queremos alcanzar, ¿no? Así que bueno, Juan, gracias. Gracias, Ana. Coincido totalmente. De hecho, vos decías eso y ahora por ahí para seguir con Gaby, con Pego, pero creo que a veces nos pasa, automáticamente pensamos, bueno, ¿cuál es la solución o cuál es el camino a seguir? Y en definitiva son varios en simultáneo, y lo que vos decías, ¿no? Digamos, tenemos distintos tipos de productores, Argentina tiene muchísimas regiones claramente distintas, me parece que la heterogeneidad quedó clara en todo el panel, en lo que fueron mostrando cada uno de ustedes. Gaby, ¿cómo lo ves? Coincido en líneas generales con que esa pregunta es relevante. Ahora, hay que tomar decisiones y hay que plantearse escenarios para definir rumbos, digamos, ¿no? O sea, entonces, en función de lo que toca ver, o de lo que a mí me toca ver, por lo menos, creo que hay que pensar en una agricultura más sustentable y más alineada con los intereses de los consumidores. Y creo que la tecnología, creo que esa agricultura tiene que valerse de la tecnología para poder lograr eso.
independientemente de cuál sea la tecnología. Yo mostré ahí un par de casos puntuales que contribuyen a reducir la brecha, pero da lo mismo, digamos. Si el control de malezas en una zona en la que tenés agua en el invierno la puedes hacer con un cultivo de cobertura o la puedes hacer con un robot autónomo que hace identificación y control del sitio específico. O sea, y creo que, digo, para no quedar en la pregunta, ¿no? Digo, creo que hay que plantear escenarios y en función de algunas cosas que tenemos que priorizar, hay que definir qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. O qué cosas se estimulan y qué cosas se premian y qué cosas se castigan, en pos de esa visión, ¿no? O en pos de esa definición que logremos en forma conjunta, ¿no? Cuestiones concretas, digamos, hay que preguntarse si lo que queremos hacer es producir, si estamos produciendo, no sé, 150 millones de toneladas de grano, si queremos en Argentina, si dentro de 2 años queremos producir 180 y dentro de 5 queremos producir 210, o si queremos tomar otro rumbo, digamos, ¿no? Donde le pongamos valor al impacto ambiental de lo que hacemos y donde desarrollemos marca país y marcas puntuales, particulares, donde comercialicemos nuestro producto con un sello de Argentina que produce de tal o cual forma, a mi gusto, de forma sustentable y alineada con el interés del consumidor, ¿no? Eso es lo que primero me surge, digamos, en la respuesta. Perfecto, perfecto. Sí, nada, que la verdad que coincido, me parece que de vuelta, cuando hablamos, vos hablaste recién, ¿no? De repensar la agronomía en pos del consumidor y de vuelta, tenemos muchos consumidores y claramente quizás esa sea una primera línea para definir los objetivos que mencionaba Patricio y Ana recién. Peco, ¿cómo ves todo esto? Bueno, a mí lo que me surge un poco escuchándolos a todos en esta primer intercambio es que posiblemente hay que trabajar mejor en un proyecto país, ¿no? O sea, y desde ese proyecto, que por supuesto que tiene que ser un proyecto que vaya más allá, sabemos que es algo difícil lamentablemente en nuestro país, más allá de los partidos, creo que va a ser un eje importante como para tratar de ordenar esto. Después, el otro tema desde el territorio que yo veo, Juan, es la importancia del trabajo en grupo. Digamos, yo no solo participo de una regional de APESIT, sino que también trabajo en un grupo CREA, y uno ve que el trabajo en grupo es fundamental. Digamos, la posibilidad de ir avanzando a través de los grupos y con el acompañamiento, por supuesto, técnico de instituciones, creo que es clave en esto, digamos. Y esto no significa que hay que integrar un CREA o una regional, porque también hay grupos de carácter de las entidades públicas, como los Cambios Rural, y digamos que también pueden generar digamos, efecto positivo de lo que es un trabajo en grupo, ¿no? Y el otro tema que yo creo que es fundamental es el trabajo interinstitucional, porque ahí ya tenemos grupos trabajando a partir de instituciones. Pero si nosotros además le sumamos el trabajo interinstitucional, creo que todo se potencia. La posibilidad de trabajar con los INTAs locales, con las facultades de agronomía, en el caso que las tengamos cerca, que en todas las zonas hay alguna facultad de agronomía, creo que potencia muchísimo eso. Nosotros desde la regional estamos trabajando con INTA Tandil, estamos trabajando con la Facultad de Agronomía de Azul, son ambas instituciones socios regionales de nuestra regional, y el cambio en las posibilidades es enorme. Me parece que, o sea, digamos, dos conceptos, ¿no? Uno, bien macro nivel país, digamos, a pensar en ese proyecto país, y otro a nivel local, cómo debiéramos empezar a trabajar, es lo que me gustaría dejar en esta primera pregunta, Juan. Gracias. Buenísimo, Peco, porque de hecho, con esto que vos decís, a mí me venían a la cabeza dos ideas.
que creo que son comunes. Por un lado, el laburo interinstitucional, creo que hoy está siendo lo que más frutos rinde a la hora de pasar a soluciones. Y en esto me apoyo en lo que decía Gaby recién, ¿no? Digamos, hicimos un gran diagnóstico en todo el panel, pero ¿qué le decimos, digamos, al que está del otro lado, ¿no? El que tiene que mañana volver a su trabajo y, digamos, sea en producción, sea en una oficina, empezar a generar algún tipo de cambio, por más mínimo que sea. El laburo interinstitucional me parece que está siendo hoy un gran incentivo. Hoy, ejemplos, digamos, vos, Pego, les mencionaba, digamos, las instituciones privadas o públicas. A mí particularmente me toca coordinar la red de buenas prácticas agropecuarias, que hoy tiene 93 instituciones públicas y privadas trabajando. Y lo que me parece que se rescata de eso es que hay gente y hay compromiso para ir para el mismo lado en algunos temas. Y entonces tenemos que identificar cuáles son esos temas. A mí me parece que lo que decía Pato estaba bueno para decir, bueno, el objetivo común, el norte que todos queremos, es ir para allá, que es difícil, pero yo creo que se va logrando. Y algo que vos decías, y acá hago una ronda rápida, pero la interdisciplina, digamos, que me parece que es común a todos. Nosotros, en mi caso como agrónomo, muchos de ustedes, creo que todos somos agrónomos acá, aprendemos muchísimo cuando traemos a alguien que es licenciado en sistema o economista o biólogo o experto en comunicación. Recién Patricio nombraba agrotóxicos y yo enseguida pensé, agroquímicos, fitosanitarios, cuál es la percepción que hay del otro lado, desde la parte más técnica, de la parte del consumidor, esta disociación a veces que se tiene del sector agropecuario. Y entonces de vuelta, yendo al llano, digamos, dijimos, me parece, y en esto los invito a repasar rápido, Patricio, si quieren, para arrancar una ronda rápida, pero empezar a juntarnos más, digamos, entre instituciones y entre disciplinas, entre distintas profesiones. Y sobre todo me parece que queda claro que no es un tema de un productor haciendo lo que hace, sino que ese productor necesita un marco común, necesita un marco normativo, necesita un marco económico, necesita un marco institucional, reglas de juego, necesita incentivos, Gaby recién mencionaba, controles, inclusive incentivos económicos, impositivos, beneficios para uno, para otro, cómo se reparte todo eso en términos de inversión. ¿Cómo ven todas estas ideas que fui repasando? Bueno, por empezar, muy interesante toda esta discusión, porque realmente mirando hacia adelante, que creo que es lo más excitante, ¿no? Porque yo he trabajado en términos de informar cómo invertir, cómo priorizar recursos, tanto a nivel local como a nivel de países. Y, o sea, se puede hacer muy complicado todo, o podemos tratar de tomarnos un par de concesiones y tratar de simplificarlo al máximo. Y un poco simplificándolo al máximo, uno podría pensar que una vez que tenemos un consenso general de hacia dónde queremos ir, después no es tan difícil, porque lo que requiere es identificar cuáles son las formas de llevarnos a esa tierra prometida, de la cual hablaba antes, e invertir consecuentemente. Y no solo estoy hablando de tecnología, sino que estoy hablando de todas las cosas que decías vos, marco legal, políticas, educación, etc. Y un poco cuando, creo que la forma de pensar cuando uno prioriza es, primero priorizar pensando como si la plata vendría del bolsillo de uno, es un ejercicio interesante, punto número 1. Y después, punto número 2 es, un poco yo hago la analogía con ir a la carrera de caballos. Y, dicho sea de paso, yo nunca fui a una, así que, pero es simplemente una analogía. Pero cuando uno va a una carrera de caballos y ¿a qué apuesta? A los caballos ganadores, a los que tienen más probabilidades de ganar, ¿no? Y yo creo que también la forma de invertir en todas estas cosas de las cuales estamos hablando es un poco siguiendo con esa misma filosofía, apostando a esas cosas que sabemos que seguramente tienen las chances más altas de ganar la carrera y de eventualmente llevarnos a
a ese lugar donde queremos estar de acá a un cierto tiempo. Y como ejemplo, la presentación nuestra con Juan Pablo se basó sobre todo en el tema de nutrientes, pero no estamos simplemente sugiriendo que un productor vaya mañana y ponga 104 kilos más de nitrógeno en el maíz. Lo que estamos diciendo es que si estamos realmente pensando hacia el futuro, en una Argentina que intensifica su sistema de producción de una manera sustentable, reduce el impacto ambiental y hace del recurso suelo un tema central, los nutrientes es algo en lo que tenemos que mirar y eso implica todo un mecanismo, eso implica todo un esquema de infraestructura, de políticas, de zanahorias y garrote, como dicen acá, para que esas cosas se den. Y entendiendo que no es nutrientes solo, es nutrientes dentro de un paquete de cosas que tienen que venir con eso, que no solo implica tecnologías de insumos, sino también tecnologías de conocimiento. Pero de nuevo, pusimos el tema, con Juan Pablo decidimos poner el tema de nutrientes como la bandera un poco de eso, porque nos pareció que es algo demasiado obvio, y en lo cual no debería haber demasiada controversia en términos de poner sectores que quizás piensan diferentes sobre otras cosas, en ponerlos juntos para decir, bueno, ¿cómo podemos solucionar este tema de balances negativos y eventualmente pensar cómo podemos hacer que productores chicos, grandes, medianos tengan un acceso razonable a una tecnología que ya existe y que eventualmente podría llevar a Argentina a cerrar parte de esa brecha de producción de una manera sostenible? Y quizás también lo que dije recién sea importante en el sentido de quizás conviene comenzar la discusión por un tema en el que casi todos vamos a estar de acuerdo y dejar temas que son más controversiales para después. Porque una vez que uno tiene un poco de esa energía de activación, después las cuestiones más complejas son más fáciles de solucionar. Totalmente. Juan, ¿querés sumar algo? No, yo quería un poquito agregar una cosa a todo esto que estábamos charlando, y yo creo que una gran evolución de los productores en Argentina en los últimos años fue, desde mi punto de vista, que empezaron a notar que el límite de su sistema ya no es simplemente el alambrado del lote, sino a través de muchas cosas como las restricciones en las fumigaciones, problemas comunes como inundaciones y demás. Creo que hoy en el productor hay mucha más conciencia de este trabajo en conjunto entre vecinos y entre cuencas como forma de solucionar los problemas. Así que creo que eso es una ventaja un poco que tenemos en el punto de partida de cómo plantear hoy las soluciones para adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. Ana, ¿alguna idea final? Algo que mencionaron, obviamente el trabajo interinstitucional es muy importante, la articulación público-privada, pero tú lo dijiste, Juan, rápido y lo quiero destacar, que es la posibilidad de traer otros conocimientos al sector rural, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas experiencias en la cual hemos trabajado en algún experimento, de hecho hoy tenemos uno en lechería, en la cual traemos ingenieros ambientales, gente que trabaja en caminería, tema caminería rural, por ejemplo, para un productor lechero, la caminería interna es todo un desafío, cómo poder hacerlo de forma que después no tengas, o sea, que no estés todo el tiempo reparando porque tenés problemas de enfermedades en los animales. O sea, el tema de poder estar en un mundo, creo que más interdisciplinario y de poder traer nuevos conocimientos a nuestro sector, creo que es un desafío importante y creo que es algo en el cual todavía nos cuesta. A mí me comentaba un docente de facultad, un jefe de investigación de un programa de INEA en Tacuarembó, que conviven en un mismo campus con gente de distintas carreras, y que los agrónomos se sientan con los agrónomos, los ingenieros con los ingenieros, los químicos con los químicos, los que trabajan en diseño con los que trabajan en diseño. Entonces, ¿cómo poder quebrar esas barreras y poder
hacer unos abordajes mucho más interdisciplinarios. Hoy necesitamos especialistas en ciencia de datos, necesitamos ingenieros ambientales, necesitamos otras disciplinas que de alguna forma nos ayuden a resolver estos problemas relevantes que fueron comentados y mencionados. Necesitamos antropólogos para entender cómo es el comportamiento de la gente, economistas especialistas en behavioral economics, en economía de conocimiento. Necesitamos tener otros expertices, me parece, ¿no? Y están ahí y muchas veces no brindan soluciones porque nunca se han enfrentado a los problemas. Entonces yo creo que eso es una de las cosas interesantes simplemente para mencionar en mi cierre y la verdad que de nuevo muchas gracias, Juan. Perfecto. Gracias, Ana. Gaby, Peco, últimas ideas. Yo adhiero a los dos comentarios previos, de Ana y el de Juan Pablo y Patricio. Apuesto con ellos, digamos, a esos caballos. Pero si me queda un puchito y puedo diversificar la apuesta, digamos, le pongo unos mangos a la educación, en todos sus niveles, ¿no? Educación, desde educación al productor, para que entienda, y no estoy pensando cuando digo educación no estoy pensando en una formación específica, particular. Creo que hay cuestiones básicas que tienen que ver con que el productor incluso hoy en día necesita terminar de entender que buena parte de las soluciones para los problemas y los desafíos que tiene que afrontar hoy y que va a tener que afrontar mañana, quizás ya no los pueda resolver él con el agrónomo, con el ingeniero, con el veterinario, sino que tenga que relacionarse con otra gente que piensa distinto, que tiene otros abordajes, que tiene otros enfoques. Eso hay que educarlo, hay que generar traductores, generar capacidades para interpretar lenguaje, para poder comunicarse, para entender que hay otra realidad y que hay otra forma de pensar. Eco lo mencionó también, hoy a mí vos me subís yo soy ingeniero agrónomo, trabajo hace un montón de años en el sector agropecuario, vos me subís a un tractor con una cabina como la que mostró Peco en su presentación y me las voy a rebuscar y voy a salir andando con el tractor, digamos, pero voy a tener que invertir unas cuantas horas de mi tiempo para entender que el chirimbolaje ese que está ahí, ¿no? Y bueno, y creo que hay que formar gente para que salga capacitada para entender eso, para poder gestionarlo, para poder manejarlo. Educación a todos sus niveles. No sé, estoy mencionando esas dos cosas solas, pero es más amplio, ¿no? Clarísimo. Entiendo que parte del fenómeno, entiendo que parte del problema de la adopción y de la transformación de los sistemas de producción a partir de la incorporación de conceptos nuevos y de capacidad de gestionar cosas nuevas, en parte está trabado por algunas falencias en las cuestiones educativas. Perfecto. Gracias, Gaby. Peco, últimas ideas. Y me parece que por ahí, no sé si se podrá integrar todo, pero un poco creo que todo lo que han dicho es una realidad que lleva a un cambio hoy en el productor y en el ingeniero agrónomo en el territorio, en donde pasó a estar mucho más visible en sus comunidades. Porque realmente antes parecía que el productor era una persona que no integraba a las comunidades o estaba como afuera o al costado. Y bueno, esto es cierto, es un nuevo desafío, es empezar a mirar de una forma particular medioambiental, digamos. Yo a veces digo, realmente la población ha crecido tanto que cuando una casa empieza a ser chica, empieza a haber ciertos problemas, digamos, entre los integrantes, entre los habitantes. Y es un poco lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro planeta, digamos, y que son estas tensiones
Y bueno, es un enorme desafío que coincido absolutamente con Gabriel, que tiene que ver muchísimo con mucho de educación y con mucha integración y con mucha participación que se está dando, digamos. Hoy en día el productor y los colegas nos sentamos con los concejales porque de golpe surge el tema de que vamos a ver qué hacemos con las pulverizaciones, etcétera. Bueno, todo esto generó que se empiece a trabajar, digamos, no solamente en tecnologías maduras, sino en tecnologías que tienen que ver con empezar a mirar un poquito más el suelo, empezar a mirar más lo ambiental, y bueno, de hecho, todas las instituciones hoy en día están trabajando con un cambio, para mí, un cambio de paradigma en lo que es los sistemas productivos nuestros actuales. Perfecto. Yo, la verdad que no mucho más para agregar, creo que nos queda claro, o al mejor dicho, nos queda un montón de preguntas. Nos hemos tomado tiempo de esta tarde para repasar no solo las presentaciones que hicieron, a las cuales les agradezco a cada uno, sino también este último intercambio, que para el que está del otro lado me parece que se lleva un montón de ideas y de preguntas al menos, y ojalá, y acá tomo lo que decía Patricio al principio respecto de energía de activación, ¿no? Ojalá que este panel sirva de energía de activación para muchos que puedan verlo y aprovecharlo. Y con lo que dijimos recién, la interdisciplina, empezar a juntarse con otros, digamos, que saben, que tienen otros conocimientos y para nosotros van a ser nuevos conocimientos. La interinstitucionalidad, creo que eso, el laburo en red, el laburo en grupos, es fundamental. Y también sentarse con el que piensa distinto, digamos, con el que no piensa lo mismo que yo y que tiene ganas de escuchar también, ¿no? Digamos, esto es importante. Así que me parece que son 2 o 3 líneas que, bajada a los enfoques y a los niveles que vimos en las presentaciones, pueden servir un poco como energía de activación, como decíamos recién. Así que yo nuevamente les agradezco, Patricio, Juan Pablo, Ana, Gabriel y Peco, el tiempo. La verdad que es muy interesante y en el marco del lanzamiento de la campaña de la Bolsa de Cereales nos pudimos dar este lujo. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todos.